El paraguas de Sina. El sol caía de lleno sobre la finca, quemando la tierra y haciendo temblar el aire como agua sobre brasas. A media tarde, cuando hasta los pájaros se escondían a la sombra de los mangos, la señorita María Luisa bajó las escaleras del porche con su vestido estampado de guepardo y las mejillas pintadas de un rosado afectado. Detrás de ella, la esclava Joana, descalza sobre la grava caliente, llevaba la sombrilla de seda bordada con hilo de oro, regalo del barón en su último viaje a Lisboa. Era liviano, casi como un juguete de papel, pero el mango de marfil pesaba sobre las manos de Joana como una columna de iglesia. Más cerca, mocoso, ordenó la señora, sin voltear. Esta sombra tiene que cubrirme por completo, o me quemaré como un idiota. Juana obedeció colocando la punta de la sombrilla en la nuca de su ama, de modo que la sombra caía como un manto sobre sus hombros. El sudor le corría por la espalda, mojando la gruesa tela de su vestido desgarrado. Se sabía de memoria ese camino, la avenida de cocoteros, el puente de tablas podridas sobre el arroyo, el patio donde los otros esclavos trillaban café con las manos ya llenas de callos. Pero hoy no era día de trabajo en el Eito. Hoy la señorita quería caminar hasta la capilla, solo para mostrar el nuevo rosario de ámbar que había recibido del sacerdote. Fue entonces cuando el viento cambió. Un aliento cálido y seco provenía del cañaveral, sacudiendo las hojas de los cocoteros como si fueran cascabeles. La sombrilla tembló en las manos de Joana y por un segundo el sol le dio en la cara. María Luisa se giró con un grito con la mano ya levantada para la bofetada interminable. «Torpe. Te haré lamer el suelo por esto». Joana no bajó la vista. Esta vez no. Con un movimiento rápido, tan rápido que ni ella misma sabía de dónde había sacado ese coraje, abrió de repente el paraguas como quien lanza una red. El viento atrapó la seda, la infló como una vela y, en un abrir y cerrar de ojos, Joana la puso boca abajo, cubriendo no a la dama, sino a ella misma. El marfil del mango brilló por un instante antes de romperse con un fuerte crujido. Debajo de aquella sombrilla invertida, Joana respiraba. Por primera vez en años, el sol no le quemó la piel. Por primera vez, la sombra era solo tuya. La boca de la dama se abrió y el rosario de ámbar se le escapó de los dedos. Los esclavos en el patio dejaron de trillar. Incluso el capataz que corría con el látigo se quedó quieto como si hubiera visto al diablo en persona. Juana no dijo nada. Él no sonrió. No lloró. Se quedó allí bajo el paraguas que ya no pertenecía a la señora, mientras el viento se llevaba el último trozo de marfil, rodando por el suelo como un hueso abandonado. Y el sol, por primera vez, no se atrevió a tocarla. El silencio que siguió fue tan denso que hasta los grillos callaron. La señora, aún con la boca entreabierta, intentó recuperar el aliento, pero las palabras se le enredaron en la garganta como telarañas. El rosario, ahora tendido a sus pies, parecía más una acusación que un objeto de devoción. Juana no se movió. El peso del paraguas, que alguna vez fue una carga, ahora era su armadura. Sus dedos, previamente callosos por sostener el mango, temblaron ligeramente, no por miedo, sino por algo que no podía nombrar. Era como si el mundo se hubiera inclinado con ella, y ahora todo estaba patas arriba, el cielo abajo, la tierra arriba, y en el medio, solo ella, intacta. El capataz, con el látigo aún en alto, dio un paso adelante, pero retrocedió como si hubiera pisado brasas. Sus ojos, acostumbrados a ver cuerpos inclinados, no supieron qué hacer con ese gesto. La sombrilla, que alguna vez fue un símbolo de poder, ahora era un escudo. Y los escudos no se rompen con los látigos. A una de las esclavas, la mayor, la que tenía cicatrices en forma de cruces en la espalda, se le cayó el mortero. Sus labios murmuraron algo que solo los vientos oyeron, pero Joana entendió. Era una palabra antigua de la tierra que ya no existía, una palabra que significaba ahora. La señora finalmente encontró su voz, pero le salió débil, como un hilo de seda desgarrado. «¿Estás loco?» Juana no respondió. No había nada que decir. La sombra que la cubría ya no era prestada, ya no era una misericordia. Era de ella. Y el sol, que antes la había castigado sin piedad, ahora se deslizaba sobre la seda negra del parasol como el agua sobre la piedra lisa. El capataz escupió al suelo, un gesto vacío, falto de fuerzas. Sabía, como todo el mundo, que algo se había roto allí, y no era solo el mango de marfil.
Era una norma no escrita, una ley que nadie se atrevía a desafiar. Y ahora ella fue desafiada. La señora recogió el rosario con manos temblorosas, sus dedos blancos se cerraron sobre las cuentas como si fueran las últimas monedas de un imperio en ruinas. Se dio la vuelta, pero no antes de que Johanna notara el temblor en sus hombros. No fue ira. Fue miedo. Y cuando la señora entró en la casa grande, la puerta se cerró detrás de ella con un sonido que resonó como un disparo. En el patio nadie se movía. Incluso el polvo parecía haber dejado de bailar en el aire. Solo entonces Johanna bajó su paraguas lentamente como si temiera que el mundo volviera a su lugar si se apresuraba. Pero el mundo no volvió. Él había cambiado. Y ella, por primera vez, ya no estaba bajo los pies de nadie. El silencio que siguió fue tan denso como la tierra después de la primera lluvia. Johanna sintió en sus manos el peso del parasol, ahora cetro de un reino que aún no existía, pero que ya palpitaba en el aire. Los otros esclavos, inmóviles como estatuas de barro, evitaban mirarla directamente, pero ella sabía que sus ojos ardían de curiosidad y algo más, algo que olía a esperanza, a miedo, a un hambre antigua que recién ahora se atrevía a mostrar los dientes. Dentro de la casa grande la señora se arrodilló frente al oratorio con los dedos aún temblorosos, presionando el rosario hasta que las cuentas dejaron marcas en su piel. No oré por el perdón. Recé por tiempo. Porque sabía, como saben los animales cuando la tormenta aún está más allá de las montañas, que algo se había roto. No era solo un cable de marfil roto, era la cuerda que mantiene unido el mundo suspendido. Y cuando ella cayera, no habría santos que la salvaran. Afuera, Johanna caminó hacia el pozo. El agua estaba en calma, un espejo que reflejaba su rostro intrépido. Se vio allí no como la esclava que había sido ayer, sino como la mujer que mañana exigiría. Se quitó el pañuelo y dejó caer su cabello negro, espeso como raíces, sobre sus hombros. Un pequeño gesto. Un gesto que hasta entonces habría sido motivo de flagelación. Madre, llamó Baiana, la niña de ojos tan grandes como granos de café tostados, asomándose desde detrás del contenedor. Su voz era un susurro, pero tenía el peso de una pregunta que no necesitaba ser formulada. Johanna extendió su mano. El niño vaciló, luego echó a correr, arrojándose hacia ella como si el mundo fuera a acabarse. Y tal vez lo era. Pero no de la manera que la señora imaginaba. Nos vamos, murmuró Baiana contra la tela del vestido de Johanna, empapado de sudor y polvo. Juana no respondió. En cambio miró al horizonte donde la caña de azúcar se perdía en ondas verdes hasta encontrarse con el cielo. Allí, más allá de los límites de la finca, había algo que no era un sueño. Fue la memoria. Sus padres le hablaron en voz baja, de las tierras donde los hombres no eran dueños de otros hombres. Donde la noche no fue cortada por los gritos de los látigos. Donde el fuego en las viviendas de los esclavos no quemaba la carne, sino solo la leña para alimentarse. Ella apretó sus brazos alrededor de Baiana. No sería hoy. No sería mañana. Pero lo sería. Dentro de la casa, la señora terminó su oración y se levantó. Sus pasos fueron firmes hacia el porche donde el aire todavía olía a tierra mojada y algo más, algo que no podía nombrar, pero que le llenaba la boca de ceniza. Abajo el terreiro permaneció en silencio, pero ahora había un movimiento diferente. Los esclavos no se arrastraron. Caminaron. Vio a Johanna con el niño en brazos, el pañuelo suelto y el pelo al viento. Vio la forma en que los demás la miraban, no con sumisión, sino con una lealtad que ya no era la suya. La dama cerró los puños. No por ira. Por desesperación. Porque sabía en el fondo de su alma, que hacía tiempo que había dejado de ser blanca, que no había vuelta atrás. El mundo que ella conocía estaba muerto. Y lo que nacería de sus cenizas no tendría lugar para ella. En la cocina, tía María, la vieja cocinera de manos marcadas por el fuego, amasaba harina con una fuerza que no correspondía a su edad. Sus ojos, opacos como guijarros de río, brillaron cuando entró Johanna. Ya es hora, dijo tía María sin levantar la vista. No fue una pregunta. Juana asintió. Bajó a Baiana al suelo y recogió el cuchillo para carne que estaba sobre la tabla de cortar. El mango era de secuoya, desgastado por el tiempo. La hoja lo suficientemente afilada como para separar el hueso de la carne.
No querrás cenar hoy, dijo Joana, pasando los dedos por el borde del hilo. Ni siquiera mañana. La tía María sonrió. Era una sonrisa desdentada, pero llena de alegría que ningún azote podría borrar. Entonces comemos solos, respondió. Por primera vez.